para venir y tenerles esa referencia. Ya nos vamos acercando a lo que es también el estudio del segundo parcial. A su vez, también se recordarán que hicimos una referencia propia a un trabajo grupal, pues precisamente hoy vamos a tirar los lineamientos respecto a esto, lo que se va a poder desarrollar en cuanto a trabajo grupal y demás información correspondiente. El link de asistencia estará de una manera concreta, señalada así, establecida como anteriormente se ha llevado a cabo. Sí, algún tipo de duda o pregunta que tengan, por favor, previo a iniciar, estamos atentos. Pues al momento no hay, gracias. Muchas gracias, Marta Sofía Ispache Segura. Entonces, muy bien, en este caso vamos a tener la información debida, como les decía, para tener esa información propia a lo que es el trabajo grupal. Sí, obviamente parece que hoy no va a haber mucha concurrencia, entonces de igual manera vamos a seguir avanzando porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y las circunstancias para venir y abarcar son bastante amplias y desarrollar todo el contenido propio del módulo segundo, tal y como yo lo denomino, que comprende todo lo que es el concepto jurídico y las demás teorías en cuanto a el desarrollo mismo de lo que se podrá entender como una especificación misma de lo que es la lógica jurídica, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta lo anterior, les hacía referencia de que este segundo parcial consta obviamente de 40 puntos, sí, ¿verdad? Los 40 puntos están subdivididos en la información siguiente, 10 puntos que les va a tener en sí directamente lo que es o el trabajo grupal más trabajos o tareas adicionales que se van a venir y presentar, o más bien que ustedes van a presentar y desarrollar en las subsiguientes semanas. Sí, entonces, para tenerlo claro realmente con ello y seguir avanzando en lo que es todo el desarrollo capitular respecto a esto. Entonces, como les decía, aquí vamos a iniciar lo que es el módulo 2. El módulo 2 comprende, aquí verán lo que es la unidad 3, el módulo 2, la teoría del concepto jurídico. Entonces, como les digo, aquí está cargado ya de una manera más fuerte en cuanto a lo que es el sistema doctrinario, de lo que se podrá entender como teorías propias a lo que se va a desarrollar la normativa jurídica. No solamente amarrarlo con normativa jurídica, sino principios, instituciones, doctrinas que nosotros ya conocemos previamente y que vamos a traer o vamos a arrastrar desde introducción al derecho para retomarlas en este punto. Sí, porque como les diré siempre, ¿verdad? Efectivamente el derecho siempre es evolutivo, obviamente es constante, pero no deja de observar la raíz a la cual se obtiene. Y toda nuestra raíz, en este caso el sistema latino, está basado en el sistema romano. El sistema romano, el sistema francés. Entonces, derivado de eso, tenemos que tomar siempre instituciones de allá. ¿Y cómo vamos a analizarla? Bajo el precepto o bajo la idea de estructura normativa que se quiso crear o que se quiso desarrollar al momento de la creación misma de dicha institución. Y si nosotros en sí queremos analizar el concepto de vida, pues nosotros lo vamos a entender que obviamente esto lo vamos a partir desde el justnaturalismo o el derecho natural que tiene una persona en sí, más no el positivismo, todo lo que es el derecho positivo o cómo está ese sistema de manifiesto, ¿verdad? Existente dentro del área específica de una norma que me regule que tengo derecho a vivir, no, sino nosotros ya damos por sentado que el derecho a la vida es eso, es esa actitud a la cual el Estado tiene que asumir un derecho de defensa hacia la vida misma
y el desarrollo óptimo de ella. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que nosotros vamos entendiendo en sí. Y si nosotros queremos entender la idea, si lo queremos plasmar así, como la idea de homicidio o la idea de asesinato o la idea de trabajo o la idea de contratos, pues efectivamente tenemos que irnos hacia la raíz. Y la raíz obviamente la vamos a encontrar en lo que les hacía anteriormente referencia. Sí, entonces un ejemplo claro que pasó hoy en el trabajo, ¿verdad? Estaba en una reunión, estaba conociendo sobre elementos propios en cuanto a la discusión de un artículo, específicamente para hacerles de referencia, el artículo 38S de la ley del impuesto, el impuesto sobre la renta. Ahí, dentro de este mismo artículo, hace una relación, ¿verdad? Que el contribuyente puede presentar deducciones del impuesto sobre la renta del 5%, o sea, de su renta neta tiene que ser el 5%. Pero este 5% se va a deducir de la renta neta presentada por el contribuyente. Por lo tanto, esa deducción no tiene que ser mayor del 5% ni de 500,000 quetzales. Entonces, la discusión en sí se derivó en analizar este concepto. Ustedes podrían decir qué absurdo es venir a analizar una palabra. Pues esta palabra misma nos creó todo un entredicho en cuál era el sentido propio que le quería brindar eh, el legislador en cuanto a ello. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el precepto en sí? Les voy a mostrar lo que indicaba la norma que estábamos sujetos a analizar, ¿verdad? La voy a proyectar. Vamos a ver. La discusión se basó precisamente en lo que es el artículo en sí, 38 en su literal S, que nos dice el artículo en su literal S. Nos hace referencia, como les decía, el 5% o a lo que es un dato de 500,000 quetzales. Entonces, tener esa circunstancia de 500,000 quetzales es lo que hacía entrar o en choque a realmente las ideas que nosotros teníamos o lo que nosotros estábamos presentando en cuanto a lo que queríamos establecer, diseñar y, y concretarlo, ¿verdad? Porque eso es lo que buscábamos nosotros, de verificar lo que establecía esa norma, lo que nos indicaba esto y el simple conector ni, era lo que nos creó ese vasto desarrollo mismo a lo que queríamos llegar, porque si nosotros lo queríamos establecer, ahí venimos y utilizamos estos preceptos como una conjunción o como una disyunción. ¿Qué era lo más importante en ese sentido? Venir y analizar propiamente dicho lo que nosotros queríamos trasladar en cuanto al análisis de la normativa que estaba siendo sujeta a verla. Entonces, permítame. Entonces aquí nos vamos a esta. ¿Y qué nos dice el artículo 38 de la ley del impuesto sobre la renta? Les hablo de manera concreta sobre ejemplos que en sí que manejamos hoy y que estamos viendo, ¿verdad? Que es lo que dice el artículo 38, la renta imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley. Y aquí nos hace una relación bajo hacia lo que es la literal S, el inciso S, y me dice, las donaciones que pueden comprobarse fehacientemente otorgadas a favor del Estado, las municipalidades y sus empresas a las asociaciones y fundaciones no lucrativas de asistencia, servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y partidos políticos, todos debidamente autorizados. La deducción máxima permitida por este concepto en cada periodo de liquidación definitiva anual no podrá exceder del 5% de la renta neta, ni
de un monto máximo de 500,000 quetzales anuales. Como les digo, esto lo vamos a ver así como un elemento en cuanto a que la norma misma nos señala que no podrá exceder del 5% ni de un monto de 500,000 quetzales. Entonces, teniendo eso como un precedente propio a lo que estamos viendo y a lo que vamos a ver, pues tuvimos esa discusión propia a lo que se quería entender, a lo que se quería llevar de la idea del ISR. Entonces, no podemos venir y alejarnos de la realidad normativa. No podemos alejarnos bajo esos preceptos en sí que van a analizar o que estamos propensos a llevar a cabo en nuestro día a día. Como les digo, hoy me topé con esto, fue una discusión bastante fuerte, porque no solamente nos podíamos quedar con lo que alguna persona en algún momento propuso. ¿Y qué fue lo que propuso esta persona? Pues únicamente dijo, no, circunscribámonos a lo que dice la normativa. Exacto, y la normativa me dice 5% ni 500,000. Y el ejemplo del contribuyente en este caso era de que él había presentado la partida de donaciones por 475,000 quetzales. Entonces, en este caso, su argumento era decirnos, mire, si la ley me dice que tengo un tope de 500,000, pues mi donación está pactada por 475,000. Entonces, por lo tanto, no me pasé del monto que dice la ley. Lo que había dejado de observar el contribuyente en sí era que la SAT había calculado su renta neta, la renta neta, ya con las deducciones establecidas, ya con todo, y únicamente le había quedado como ganancia neta 2 millones de quetzales. Entonces, por lo tanto, el 5% de 2 millones era 100,000. Entonces, ¿qué es lo que hizo la SAT? Ah, bueno, entonces usted contribuyente, si su renta fueron 2 millones, el 5% que dice el artículo 38 es 100,000 quetzales. Y usted aparte me está presentando una donación de 475,000. Ah, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Estos 100,000 que yo le detecté, pero que usted no me dijo, se los voy a restar a los 475 que usted me presentó. Entonces, haciendo esa resta, quedan 375,000 que no declaró. Por lo tanto, me debe el impuesto de esos 375,000. Entonces, el argumento del contribuyente era de que la sala, en este caso el órgano jurisdiccional, había interpretado erróneamente este artículo. Lo único que hizo en este caso fue, con todos sus argumentos, la casacionista pues estableció de manera concreta lo que su inconformidad, o sea, la inconformidad en sí de la persona, del contribuyente, era decir, mire, la sala interpretó erróneamente porque no estableció esto de que yo no llegué al tope que dice la norma. Obviamente esto es un análisis que hizo la contribuyente a través de buscar lo que le favorece. Obviamente cada uno vamos a presentar en nuestras partes, en lo que le decimos como excusa a nuestros jefes, lo que le decimos de excusa a la PNC o a la PMT. Nosotros buscamos justificaciones por todo. Entonces, al tratar de justificarnos, muchas veces caemos en lo absurdo. Entonces, era un absurdo jurídico de la contribuyente el decir, mire, efectivamente, yo no me he pasado del techo que dice la ley. Lo que hizo fue realizar un argumento torciendo literalmente el concepto propio a lo que se quería llegar de la ley misma. Entonces, realizó un argumento absurdo, por supuesto. Lo realizó derivado de que no hizo el análisis correspondiente y dijo, o más bien expuso, lo que le convenía. Entonces, en este sentido, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues llegar a esta circunstancia de que la contribuyente sabía en sí lo que había realizado. ¿Y que había realizado?
dejar de pagar los impuestos. Pero defensa, ¿verdad? Todos nos vamos a buscar defender o tratar de buscar esa circunstancia de justificar nuestra acción, diciendo, sí, mire, señores jueces, pues efectivamente lo que ustedes están haciendo, la sala lo hizo erróneamente y yo les estoy diciendo lo que debe de aplicarse. Pero lo que la contribuyente estaba diciendo que se debía de interpretar como ella quería, pues obviamente también estaba errado. Entonces, por lo tanto, eso, ese choque o esa confrontación de tanto de las dos ideas, de la idea legal y de la idea que me plantea el contribuyente en este ejemplo, pues no están apegadas a una realidad. ¿Y qué es lo que desprende todo esto? Entonces, ¿cuál va a ser el trasfondo en sí? Que la contribuyente no había entendido el concepto mismo de lo que se podía ver reflejado como una donación, ¿sí? O lo que se podía establecer como eso que nos enuncia la ley. Una circunstancia en cuanto a lo que es la donación misma que puede ser comprobada fehacientemente. ¿Y cómo se comprueba fehacientemente? Ahora hagamos el ejercicio, extendámonos sobre esa idea. Pues nosotros vamos a justificar que nosotros hemos donado algo a la iglesia, a una institución o a cualquier entidad estatal. Ejemplo, nosotros tenemos un bien inmueble, nosotros tenemos un terreno, pero nosotros ahorita que viene todo el tiempo electoral y que sí, que no sé qué, y que si yo le dono esto al que se está tirando para el alcalde, yo voy a tener un rédito, ¿verdad? O sea, yo voy a venir y se lo voy a donar a esta persona para que esta persona tenga este terreno mismo y así buscar algo yo en contraprestación, un contrato, algún beneficio mismo, si este candidato ahora queda como alcalde o como diputado o como presidente, por decirles algo. Entonces yo le hago la donación. Y en este caso, la donación misma que le estoy haciendo se está tergiversando, o sea, se está cambiando la idea, o sea, no deja de ser una donación en sí, pero lo que se busca es es un beneficio propio derivado de ello. La ley no prohíbe hacer este tipo de donaciones, claro, no prohíbe hacerlo, pero sabemos que a través de todo el concepto mismo, tanto de la moral y como de la ética a la cual nosotros estamos sujetos, derivado del Código de Ética Profesional, nosotros vamos a saber y entender que esto va a conflictuarse dentro de los hechos. Que exista gente literalmente que no tenga, o más bien que tiene el cuero para poder llevar a cabo este tipo de circunstancias y le importa un bledo todo esto, pues claro que la hay. Pero nosotros tenemos que conducirnos lo más recto posible a ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace esta donación a este precandidato, entonces yo lo reporto como esa misma donación. Me van a dar un volante, me van a dar un ticket, me van a decir, mire, esta persona me hizo la donación y está legalmente constituida, entonces por lo tanto, redúzcale el impuesto sobre la renta que tiene que pagar. Todos los que estamos en relación de dependencia, estamos obligados a pagar los impuestos. Se utilizan bien o mal, eso ya son otros 10 pesos, ¿verdad? Entonces se utiliza para pagar corrupción, para venir y pagar favores, esos son otros 10 pesos. Pero al final la SAT en sí nos establece o nos indica omisos si nosotros dejamos de pagar constantemente nuestros impuestos. Por lo tanto, ¿verdad? Al llegar a cabo esta donación, con ese fin, supera el 5% y por lo tanto superó los 500,000 que me establece la ley, entonces yo estoy obligado a seguir pagando los impuestos que dejé de pagar al Estado porque yo en algún momento indiqué erróneamente los datos concernientes a una renta neta o a un porcentaje en sí de 500,000 quetzales que estaba obligado o que estaba exonerado, en este caso, para el rubro de las donaciones que estoy proporcionando. Como les digo, estos son ejemplos un tanto abstractos que pueden ser así en este momento, pero que en un futuro van a ser totalmente comprensibles o que tengan
esa idea propia y ese bagaje mismo para venir y saber de que todas estas opciones que nos da el derecho tributario y obviamente el derecho fiscal para poder venir y hacer las deducciones propias dentro de lo que son los impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado y otras veces los que estarán en empresas dentro del área de contabilidad me entenderán cuando les digo de que también se puede llevar a cabo el IEMA, el impuesto de solidaridad y demás impuestos que hacen que las deducciones sean compensables hacia el impuesto sobre la renta que en un futuro se está pagando anualmente derivado de la renta que se obtuvo el año anterior. Sí, entonces, como le digo, tal vez es una idea un tanto fuerte, pero que, como les compartía, ¿verdad? Fue parte de la discusión que presenté o que más bien presencié y que creó algún tipo de desgaste mismo en el análisis propio de lo que se quería entender como ello. Y como les hacía referencia, se los traigo nuevamente, fue una palabra, un conector, más bien dicho, lo que nos hizo dudar y nos hizo entrar en el análisis propio de lo que se podía entender o lo que nos decía la norma en sí para desarrollar esta temática que ya al final se resolvió indicándole que la contribuyente no tenía la razón cuando planteó su argumento. Entonces, por lo tanto, el órgano jurisdiccional, cuando resolvió en su momento, tenía toda la opción misma de confirmar, en este caso, lo que había resuelto la SAT en su momento oportuno, porque todo esto fue un proceso. O sea, estamos viendo impuestos del 2012. Entonces son impuestos de hace 10 años, 11 años, que se están viendo ahora en las instancias superiores, ¿verdad? Entonces es para tener tanto el manejo propio, como les digo, es un tanto complejo lograr entender el concepto propio, pero es una idea concreta derivada a la palabra principal que vamos a empezar a ver, un concepto. ¿Por qué? Porque obviamente no sabía la parte contribuyente el concepto que se derivaba o que se establecía en el artículo 38, inciso S, de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, entonces, espero que me hayan tratado de seguir el hilo respecto a lo que les conté, les expliqué y lo que está viendo. ¿Algún tipo de duda, pregunta que tengan? Si no, vamos a ahondar ya respecto a lo siguiente. Sí, Marta Sofía. Buenas tardes. Tardes Buenas todavía. tardes. Sí, gracias. Pues yo me quedé un poco con la duda. Al final, ella, digamos que dio, según ella, dio una donación no comprobable por 475,000 en vez de pagar 100,000, algo así. Sí, gracias, Marta. Para seguir la idea concreta, era de que el contribuyente sí presentó sus recibos. Obviamente fueron 5 o 6 recibos que presentó de donaciones en efectivo que le hizo a iglesias cristianas, ¿verdad? Iglesia, no sé, iglesia 1, iglesia 2, iglesia 3, iglesia 4, iglesia 5. Y presentó los depósitos y obviamente también el recibo en el que les hacía, la iglesia le extendía al contribuyente esa información. Mire, es el día de hoy recibí de la empresa tal la cantidad tal. Entonces todo eso lo acumuló y lo presentó él dentro de su partida de las partidas contables que al final presentan como una donación. Entonces, al momento de dar la donación, la SAT efectivamente dijo, bueno, entonces vámonos al específico, artículo específico en sí, que nos habla de donaciones, del impuesto que va a ser deducido de las donaciones. Entonces se fueron al artículo 38S de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ahí les establecía un monto, bueno, está el 5% de la renta neta. Entonces se toparon con eso, se topó la SAT y la SAT dijo, bueno, entonces efectivamente vamos a ver cuánto es su renta neta. Cuando se dio cuenta la SAT,
su renta neta, perdón, su renta neta era de 2 millones. Entonces le sacó el 5% de esos 2 millones, como dice la ley, el 5%. Le sacó el 5%, fueron 100,000 pesos. Ah, bueno, le sacó los 100,000 pesos, entonces dijo, bueno, por una parte, el contribuyente me está diciendo que presentó donaciones por 475,000, pero yo descubrí que la renta neta, que el porcentaje del 5% eran 100,000. Entonces voy a restar estos 475,000 que sí me reportó el contribuyente a los 100,000 que yo descubrí. Yo descubrí. Entonces hizo la resta y quedaba un flotante de 374,000. Entonces, en este caso, si hacemos la suma, digamos, de los 475,000 más los 100,000 que descubrió la SAT, subía un monto de 575,000, que se pasa totalmente de la cantidad que establece la norma, porque me dice la norma que esta renta neta es del 5% y que no se tiene que pasar de 575,000 quetzales, perdón, 500,000 quetzales. Entonces, haciendo las sumas, se pasa por 75,000. Entonces dijo la SAT, no, entonces apliquemos la circunstancia siguiente. De estos 475,000 que me presentó la contribuyente, le voy a restar los 100,000 que yo descubrí. Entonces va a haber un flotante de 375,000. Entonces la SAT dijo, efectivamente son 375,000 que no me reportó. Entonces, por lo tanto, lo voy a ajustar o le voy a imponer la sanción respectiva por esto que no declaró en su momento procesal oportuno. Por ende, le estableció y le indicó a la contribuyente, mire usted, está bien, presentó donaciones, pero sobrepasándose los límites que dice el 38S de la ley del ISR. Por lo tanto, usted, señor, me debe en impuestos lo relativo a 375,000. Entonces, a eso se deriva el conflicto mismo. Pero como les decía, ¿verdad? Es venir y ahondar sobre la materia tributaria fiscal de lo que se puede hacer y lo que no se puede llevar a cabo al momento que nosotros estamos en sí bajo un régimen de contribuciones que nos establece la ley del ISR, ¿verdad? Una renta imponible dentro del régimen optativo que nos señala la norma propiamente dicho. Como le digo, es un ejemplo a lo que se vio, pero que no entendió la contribuyente respecto a lo que debía comprender hacia un concepto establecido como las donaciones y cómo se reportaban en un caso muy específico, ¿verdad? Del 38S de la ley del ISR. Como le digo, es complejo entenderlo, nos costó obviamente entenderlo, entonces quise traerlo a colación derivado de lo que estamos empezando a ver y analizar y comprender. Sí, vamos bien por esa idea. Gracias, Erika. Buenas tardes. Gracias, Marta Sofía. Licenciado, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, realmente pensará usted que yo soy tontita, créame, pero yo sé que estos ejemplos son abstractos porque el tema es un poco, bueno, como usted, la clase es abstracta, pero a mí me gustaría si pudiera usted brindarnos ejemplos, no sé, un poco más no sé, apegados tal vez a la realidad o porque les soy honesta, o sea, trato de escribir todo lo que usted va hablando para por lo menos tratar de entender un poquito, ¿verdad? A qué es, a cómo aplicarlo en la clase actual. Pero yo sí le soy bien honesta, perdone, pero yo a veces sí me quedo pensando en el tema y digo, ¿cómo lo aplico? Porque me quedo redundando y pensando y leo mis apuntes, pero de verdad le digo, no logro entender a veces el tema, licenciado, perdone. No, claro, Erika Enet, sí, y como le digo, es totalmente comprensible y tal, así como hacía la referencia propia, ¿verdad? Es el tema en sí, obviamente, la lógica jurídica propiamente dicho es altamente abstracta y necesita mucho concepto o muchas ideas al final que son desde el punto de vista de filosóficos, ¿verdad? Entonces, y el traerlos a la realidad, no solamente jurídica, sino a la realidad jurídica guatemalteca, hacen un tanto más
incomprensible esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, hoy me topé con este ejemplo que les decía, ¿verdad? Que lo que vi hoy en mi área de trabajo, como les decía, yo me desempeño profesionalmente en resolver y literalmente destruir tesis de casación y casación civil. Entonces la casación civil es algo muy específico, algo que si va mal pronunciado, mal explicado, pues nosotros la desechamos en automático. Entonces era realmente ver o traer a colación cómo a través de una idea muy básica, ¿verdad? Entender lo que era la donación propiamente dicho. En este caso, la donación, según lo que establece la ley, no la había entendido el contribuyente y por ende aplicó mal todo el precepto en cuanto al pago de impuestos. Pero como la SAT obviamente sí lo entendía y ese es su pan diario, pues le dijo, mire, así como usted lo comprende, está totalmente errado. Por ende, por ese error, recuérdense que el error no es fuente de derecho. Entonces, por ese error que usted cometió, lo voy a ajustar. Ajustar significa, pues le voy a imponer todas las cargas tributarias derivado de su falta. Entonces, usted faltó en cumplir el pago del impuesto, pues yo le voy a poner la carga tributaria en sí, que no solamente es el pago del impuesto, sino la multa del 100% de lo que debió pagar. Ejemplo, tenía que pagar 375,000, ahora va a pagar el 100% en multa. Entonces ustedes entenderán que es el doble a lo que se está en sí, pagando en sí. Entonces, eso era, como les digo, solamente para traer a colación lo que vi hoy en mi trabajo y explicárselos de una manera, como les digo, sí es abstracta porque obviamente no se han topado desde el punto de vista de las leyes en sí específicas, IVA y ISR, pero a veces trato de venir y completar las ideas con lo que vamos del Código Civil, con lo que vamos del Código de Trabajo, para establecer de una manera concreta qué se puede entender y cómo lo vamos a ir entendiendo a estos preceptos. ¿Por qué aplico lo penal? A veces, porque lo penal nos da gráficamente y entendemos mediante las imágenes qué está pasando. Entonces ahora vámonos atendiendo claramente está, no solamente el llamado de Erika, sino el llamado también de todos que hacen y que me indican, pues, de eso se trata. Por eso les decía, si ustedes no me cuentan, pues yo voy a seguir hablando fumadas y les voy a seguir contando muchas historias que ustedes se van a quedar menos que en blanco, ¿verdad? Sino que literalmente como cuando escuchan ese ruido, cuando hay interferencia en la radio o en la televisión, ¿verdad? Literal, y eso es lo que no se quiere y lo que no busco, pues, sino trato de que sea más diluido la información que les estoy brindando. Entonces ahora modifiquémonos y como les digo, atendiendo al llamado, no solamente de Erika, sino de muchos, para ver cómo vamos a entender esta serie a lo que vamos a capturar sobre el concepto en sí. Comencemos de lo básico, como les dije anteriormente, me retrotraigo a el concepto de lo que es, vámonos con algo del derecho de trabajo, el concepto contrato. Muy bien. ¿Qué se entiende por contrato? Ustedes ya saben que se puede entender por contrato. Por contrato es aquel instrumento en el cual se hace la vinculación entre un patrono y un trabajador. Se estipula una serie de elementos en los cuales puede establecerse tiempo de trabajo, puede establecerse cuál es el monto por el trabajo realizado y cuáles en sí las obligaciones, tanto del patrono como del trabajador. Todo esto va a englobar en sí el concepto de contrato. Muy bien, pero sabemos de que este concepto de contrato no va íntimamente amarrado a lo que es la relación laboral. ¿Por qué? Ustedes me van a decir sí o no con la pregunta que les voy a indicar. Para que se entienda que existe una relación laboral, ¿es obligatorio que exista un contrato? No, No, licenciado. Muy bien, ahora la repregunta es, ¿por qué? Porque puede ser algún trato como de palabra, una negociación de palabra.
Vamos bien, Regina. ¿Alguien más que quiera sumar a la idea propia de lo que si es necesario, También no? por el simple hecho de dar trabajo a alguien solo así, sin contrato ni nada, también he visto yo. Y el tema de laboral es informal. Muy bien. Sumemos las ideas en sí que nos están brindando. Muchas gracias tanto a Regina, a Daniel como a Robert. Y a los demás en sí que hicieron esta respuesta. Entonces, ahora modifiquemos nuestro pensamiento y tecnifiquémoslo en cuanto a lo que estamos viendo. Sí. Sabemos de que un contrato es ese instrumento a través del cual se da la vinculación. Y no quiero perderme la oportunidad y le voy a decirle a Efraín Luis Estuardo Orrego García, cuénteme. Sería, no sé, también parte de esto que en la norma no indica que debe ser por escrito. Podría contribuir a este concepto, digamos. Ok, muy bien, muy bien. Juguemos con esas ideas. Muy bien. Juguemos, les digo, porque sí, efectivamente vamos a capturar más la esencia de lo que queremos llevar a cabo. Muy bien, como les decía, bajo esos preceptos que ustedes me indican, vamos a configurarlos todos bajo una idea estructurada. ¿Y cuál va a ser la idea estructurada? Que la relación de trabajo es únicamente la vinculación que va a existir por el simple hecho de ya tener dependencia continuada, subordinación. Esos son los preceptos básicos en cuanto se puede entender a una relación de trabajo. Entonces ahí es donde nace esta vinculación propia. En cambio, el contrato mismo es la formalización propia a dicha relación de trabajo. Entonces, ¿van encadenadas estas dos ideas? Si hacemos una relación formal, por supuesto que van encadenadas. Pero si nos vamos y tomemos la realidad guatemalteca sobre el trabajo informal, pues en este caso tengo una empresa, por supuesto, tengo una tienda, bajemos al nivel de tienda. ¿Y qué es lo que hago? Le digo a alguien, mira, hazme el favor de atender, obviamente, la tienda, porque yo estoy trabajando y es un segundo ingreso, voy a establecer una tienda. No es el ritual formal el venir y establecer y crear un contrato, que debería hacerlo, obviamente. Pero no creamos un contrato escrito en el cual decimos y pactamos todo lo relacionado y lo concreto en sí a lo que queremos. Y ya nosotros utilizamos, o en nuestra mente está, de que existe una relación de trabajo pactada, hablada, sin la existencia de un contrato. Entonces nosotros tenemos el concepto, en nuestra mente cabe el concepto propio de lo que es la relación de trabajo. Entonces ese concepto, o más bien esa idea que nosotros abstraemos de lo que es la institución jurídica que estamos aplicando, si bien de manera informal, pero ya estamos dándole ese contexto a lo que estamos llevando a cabo. Ahora bien, nosotros tenemos otra idea en sí de que es un contrato de trabajo. Muy bien, entonces tenemos otra idea aislada de lo que es contrato de trabajo. Entonces nosotros decimos, sí, efectivamente, no solamente te lo voy a venir y decir de palabras, sino también necesito de que me firmes algo con lo que te comprometas. Entonces vengo yo y elaboro un documento. Un documento a través del cual ustedes establecen horario de entrada, horario de salida, horario de almuerzo, pago ya sea mensual, no, ya sea diario, semanal, quincena, o mensual. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este pago? El horario de entrada y salida, los demás derechos y obligaciones que ustedes como patronos, como el trabajador va a tener con ustedes. Entonces, ahí van a sumar dos conceptos. Uno, que fue la relación de trabajo, que se va a formalizar mediante el contrato en sí. Sí, que es la formalización, que es el vehículo, el contrato a través de llevar este trabajo que era de palabra hacia un instrumento que es el contrato y por lo tanto nace una tercera institución que es ya una relación jurídica de trabajo y con ello implica las obligaciones a las cuales ustedes están sujetas al momento de haber contratado a esa persona. Sí, entonces eso es lo que se puede venir, capturar
y entender lo que es un concepto. Necesitamos tener las ideas concretas de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y esos son los conceptos jurídicos. Tal vez al inicio fue muy abstracta la idea en sí en cuanto a las donaciones del ISR, pero ahora vamos acomodando más la idea propiamente dicho a lo que queremos ver, ¿sí? Vamos estableciendo esa secuencia de a lo que queremos encaminarnos propiamente dicho y buscar las ideas propias de lo que se busca para lograr entender lo que es el concepto jurídico, ¿sí? Eso es el visualizar, el concretar esa idea propia es lo que nos lleva y lo que nos traslada hacia el figurarnos propiamente dicho a lo que estamos viendo. Fácilmente es venir y establecernos y ubicarnos en el área penal, ¿sí? Pero ahí existe mucha variación. ¿Por qué? Porque ahí existe mucha tendencia a la especulación, si lo queremos ver, ¿verdad? Nosotros miramos noticias y nos dicen, sí, este motorista, vieron la noticia lamentable que pasó cerca de lo que es la antigua escuela politécnica y que ahora es el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Viene en la esquina ahí de la primera calle de la zona 9, sí, 9 es ahí, cerca del Liceo Guatemala, viene y alguien se paró por detrás de un policía, ¿verdad? Un motorista, papá, 2 balazos en la espalda y lo dejó tirado ahí en la acera o en el arriate central, como se le denomina, al motorista, que efectivamente tenía antecedentes, que no tenía antecedentes, eso para la variación propia no establece o no nos suma nada, sino lo que está es una persona fallecida, ¿sí? Una persona a la cual se le retiró la vida. La especulación radica, pues, en cuanto a buscar cuál es el precepto mismo, a cuál es la idea misma, porque el Ministerio Público en sí tendría que ver todos los elementos a través de los cuales actuó la persona para realizar el acto criminal, ¿sí? La persona le había robado la moto, le había hecho, eso es independiente al hecho que está registrado en las cámaras, porque en las cámaras únicamente, y yo creo que todos vimos la noticia, pues una persona miramos que se acerca por detrás, desenfunda el arma, le proporciona disparos a la persona, esta queda sobre la motocicleta, posteriormente la toma en sus manos, la coloca sobre el arete central, guarda el arma, sube la motocicleta, la prende y se va sobre la avenida de la Reforma. Eso es lo que vemos. Entonces, todo el contexto propio es para la investigación propia en cuanto a lo que se está viendo. De primas a primeras, nosotros que vamos a entender y que nosotros vamos a ver de que es un asesinato, por supuesto, porque primero vamos a ver los elementos propios del asesinato, ¿verdad? La alevosía. Entonces, a través de la cual actuó la persona en sí. Entonces, para venir y actuar de esa manera penal. Entonces, nosotros ya vamos creando un concepto. Bueno, entonces, si existió esta referencia gráfica, entonces nuestro concepto directamente se aquí a que lo que nosotros vimos se estableció como un asesinato. ¿Por qué? Por los elementos propios que le dio la ventaja para darle muerte a la persona en sí. ¿Alguien había levantado la mano, perdón? Sí, yo, licenciado, perdone. Entonces, en conclusión, se podría decir que lo que hace mención, las noticias, eso de que hay que descartarlo, porque al final, pues, la investigación es la que hace, pues, referente a lo que sucedió. Eso es lo concreto bueno, es lo que estoy entendiendo, es lo concreto de lo que sucedió en ese caso, ¿verdad, licenciado? En el sentido de que, pues, lo que se haya mencionado, que si tenía antecedentes penales o si tenía indicios, eso lo descartamos porque al final lo que miramos así en presencia es el asesinato de una persona. Sí. No importa el historial que haya tenido, si era delincuente o no era delincuente, la situación es de que pues falleció, hay una persona muerta y desde ahí empieza la génesis de la investigación. Exacto, sí, gracias Andrés Alejandro, sí, pues efectivamente es eso, venir y alejarnos de toda la bulla que pueda existir alrededor de un caso
y concentrarnos eminentemente primero en adaptar el fenómeno que estamos viendo, en este caso, a alguien que está muerto, con una figura jurídica que nos va a llevar a cabo. En este caso, como les estaba haciendo referencia misma, inmediatamente ustedes se alejan, pues propiamente las noticias no es algo que nos dé certeza absoluta, todas las informaciones periodísticas o noticiosas que nos puedan brindar. Entonces, obviamente ellos van a tener algún tipo de objetividad. Por darles un ejemplo, ¿verdad? No va a ser lo mismo venir y comparar noticias de nuestro diario o de Sonora con algún tipo de noticias relacionadas en cuanto a ver sobre otra, por decirles, bueno, no me atrevo a decir ningún canal nacional porque casi todos están lo mismo, ¿verdad? Pero alguna relación propia, algo que haga menos tendencioso y menos amarillista el asunto. Pues alejarnos de todo ello. Estamos hablando en el ejemplo propio de un asesinato, ¿verdad? Darle muerte a la persona en sí, que vimos en los videos y que vimos en las cámaras. Pues es buscar la esencia misma del fenómeno para encuadrarlo mentalmente a lo que nosotros podemos entender respecto a la figura jurídica a la cual nos estamos estableciendo. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que llevar a cabo. Como les digo, es algo que nosotros hacemos en automático, por supuesto, y que le estamos poniendo nombre actualmente a esa automatización que nosotros estamos llevando a cabo. Es como les digo, ustedes tendrán vecinos, ustedes tendrán algún tipo de referencia, si no también les voy a contar, o propiamente dicho, lo que me acaba de ocurrir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me ocurrió? El día, hoy estamos viernes, ¿qué día fue? El día 7, sí, el 7, sufrí un accidente. Entonces yo venía en mi vehículo, bueno, venía mi familia y yo, veníamos en el vehículo, cuando pues de la nada yo venía sobre mi carril derecho y sobre el carril izquierdo venía un Yaris. Entonces venía el Yaris y yo venía a una velocidad obviamente moderada en el auxiliar de periférico. Cuando en un parpadeo literalmente se atravesó este Yaris enfrente de mí, obviamente lo colisioné y derivado de que se quedó enganchado mi vehículo con el Yaris, al momento de yo frenar y la persona delante de mí, a la cual se había sufrido el accidente, aceleró, pues obviamente el bumper trasero de la persona salió arrancado. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Entonces obviamente me estacioné, lo primero que hice fue verificar que mi familia estuviera concretamente bien y analizar, o sea, qué es lo que nos vuelve en sí. Y una pregunta que nos hacían en sí, que me hacían aquí mediante el chat, que hoy sí tengo chat, perdón. ¿Qué indicadores necesitamos saber cuando estamos en un caso usando la lógica? Pues precisamente la frialdad en cuanto a cómo nosotros pensemos ya como juristas, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que pasó? Alguien podría hacer bajarse del carro y maltratar el carro adelante, ¿no? Sino inmediatamente, ¿qué es lo que pensar? Pues yo reaccioné, verificar a mi familia, le dije a mi esposa, mira, te encuentras bien, la beba se encuentra bien, hasta venía la chuchita salió literalmente golpeada y se salió ahí en el carro, o sea, salió en la radio, ¿verdad? Se lastimó ahí. Y después, inmediatamente, en verificar que todo mi sistema estuviera bien, descender el vehículo y cuando vi, pues obviamente, dos personas que venían en el vehículo accidentado, se bajaron. Pues estas personas eran parte de una empresa de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente, verdad? Estas personas aducieron de que yo fui el que tenía la culpa porque yo les pegué atrás. Entonces, de inmediato, ahí es donde venimos y utilizamos los conceptos propios. ¿Y cómo se aplica todo esto a estas circunstancias? ¿Qué fue lo que pasó? Le dije, mire, en primer lugar, ustedes no pidieron vía, yo venía sobre mi carril, entonces, por lo tanto, los que colisionaron y los que al final van a llevar toda la carga en sí de responsabilidad son ustedes. ¿Por qué? Porque al momento de no pedir vía y de meterse imprudentemente hacia el carril correspondiente, por lo tanto, ustedes son los que vienen y respetaron, según la ley de tránsito, esta circunstancia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente se pusieron a la defensiva. Yo lo que hice, tomé el teléfono, llamé al seguro y les dije a los del seguro, mire, pasó esto, yo venía a mi carril,
pues efectivamente vino y se cruzó el vehículo y esto fue lo que pasó. Otro agravante en sí, que la persona que era el conductor estaba en estado de ebriedad y obviamente alguien que está en estado de ebriedad se conoce primero por sus gestos involuntarios, no se diga por el tufo aguaro que tenía y además porque no se conducía de una manera propia, quedarse erguido de una manera constante y directa. Entonces que esas fueron circunstancias agravantes y se lo hice saber a seguro. Entonces le dije, ¿verdad? Mire, otro elemento propio también a través del cual usted tiene responsabilidad es de que el conductor viene en estado de ebriedad. Al momento de hacerles esa conexión, que se les digo, se las hice en automático porque ya uno mecaniza mentalmente, ya se vuelve mecánico jurídicamente en cuanto a ver las fallas en las que incurren las demás personas para ser utilizadas a nuestro favor. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Ellos tuvieron que venir o están obligados a pagar los daños que sufrió mi vehículo por la responsabilidad en cuanto a ello. E igual se les dijo, mire, si en este momento se aparece una patrulla de la PNC, inmediatamente el conductor se va a torre de tribunales. En automático se va a torre de tribunales. Entonces, no pueden venir y alegar alguna circunstancia de beneficio para ustedes. ¿Por qué? Primero, porque la ley no los ampara. Segundo, porque tienen agravantes de manejo en estado de ebriedad. Entonces, por lo tanto, las de perder, ¿quién las llevan? Ustedes. Entonces, es solamente conocer lo que establece la ley de tránsito, buscar los conceptos propios y encuadrarlos al fenómeno que están ocurriendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se da el proceso de cómo nosotros nos acomodamos mentalmente, de cómo podemos estructurarnos para buscar el diseño propio a lo que nosotros tratamos de ubicar y encuadrarnos. Que vamos a fallar muchas veces, por supuesto, eso no lo duden, pero conforme nosotros vayamos ahondando más y conociendo más las instituciones, las normas, los artículos, no digo que se los memoricen, porque ese es un error, memorizarse artículos, sino necesitan conocer la esencia misma de lo que están viendo y encuadrarla a los fenómenos respectivos. Entonces, esos son los elementos mismos a través de los cuales ustedes van creando, según lo que están viendo, y van a encuadrar el fenómeno al concepto relacionado, ¿sí? Entonces, es la relación directa que van a tener y el constante análisis que ustedes están sometidos a diario, ¿sí? Ustedes tienen que tomar decisiones, por supuesto, y esas decisiones, si son jurídicas, tienen que apegarse eminentemente a lo que establece la norma. Como bien se los dije en un inicio y muy abstracto, la relación directa que puede existir en las donaciones de la ley del ISR. Como se los dije hace un momento, venir a ver, llevar a cabo cómo se lleva, cómo se estructura en sí la secuencia de una relación de trabajo mediante un contrato o una relación de trabajo sin el contrato, que ustedes van a conocer y ustedes ya saben de que el patrono no puede alegar inexistencia de relación laboral bajo el argumento de que no existe contrato. Si ustedes les dicen en un futuro, si llega una persona diciéndoles, mire, el jefe me despidió y no me dio mi tiempo, tal vez como dicen las personas, ¿verdad? Porque me dice que como no firmé contrato, yo no trabajé con él. Y entonces, ahí su mente se encuadra bajo esa idea. Entonces, ustedes saben el concepto de relación laboral. Así que la relación laboral se constituye únicamente con el simple hecho de tener la dependencia, la subordinación y los demás elementos que nos establece el Código de Trabajo. Sí, entonces, es ahí como ustedes van creando sistemáticamente y automáticamente estas ideas que las van correlacionando hacia los fenómenos. Es que todo esto se basa y todo esto se trata en sí de analizar los fenómenos que se nos son sometidos y que vamos a encontrar en las distintas leyes. Muy bien, ahora otro ejemplo de lo que queremos ver.
Vámonos, por favor, si lo tuvieran ahí, a lo que es la ley del organismo judicial. Sí, ¿verdad? La LOG de Guatemala, la famosa LOG. ¿Y qué nos dice la LOG? Vamos a encontrar un articulito que nos va a hacer referencia misma a que se puede entender, perdón, a lo que podemos ver y nos vamos a relacionar a lo que es en sí la interpretación normativa, la interpretación de la ley.